y el lápiz, nada de estar juzgando nada. A la mínima sospecha, termina el examen, ¿ya? Bueno, hoy vamos a hacer una aplicación práctica, entonces, jóvenes, de cómo elaborar un estado de pérdidas y ganancias, dado algunos datos, y además cómo construir un flujo de caja. Aunque ya hicimos, ¿verdad?, con ustedes esos jóvenes, ¿sí o no? Hola. ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal? Pregunto, jóvenes, ¿y hice alguna aplicación de cómo construir un estado de ganancias y pérdidas? No que me acuerde, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. No que me acuerde, pero ¿podría repetírnoslo, por favor, para que nos quede más claro? A ver, otra compañera, a ver que si tiene mejor memoria y tiene en su cuaderno, por favor. No hice ya una construcción de un cuadrito, dado unos datos. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas En la noches. última clase nos explicó los tipos de flujo de caja. Sí, sí, eso recuerdo. Sí, pero solo nos había mostrado la fórmula para equivalencia financiera, que era la de capitalizar y actualizar, pero no así como dice un ejemplo de la tabla de pérdidas y ganancias. Ya, perfecto, eso vamos a hacer. Antes de hacer una aplicación con datos, jóvenes, voy a mostrarles rápidamente, y creo que hemos esperado suficientemente, 38 estudiantes en clase. A ver, Liz, si se puede reivindicar tomando asistencia, captura, por favor, ¿ya? Y así no perdemos tiempo. Claro, ingeniero. Si no, la vamos a tener que excluir del grupo, de la materia. No tanto así, ¿no? Está colaborando, no, ni es mentira. Bueno, voy a compartir, jóvenes, el libro de Vaca Urbina para mostrar justamente los flujos de caja o el estado de pérdidas y ganancias con y sin inflación. No sé si lo han revisado, tienen ustedes este material, ¿verdad? Ahí dice claramente determinación del estado de resultados, o también se llama proforma. La proforma es la proyección, ¿de acuerdo? Muy bien. En consecuencia, el estado de resultados, ¿no es cierto?, es fundamental para construir el flujo neto efectivo. Ojo, para construir y luego calcular. Repito, sin cuyo proceso, sin tener el estado de resultados debidamente sistematizado y además con datos confiables, la evaluación de hecho no será la correcta. Muy bien, entonces vamos a mostrar rápidamente, jóvenes, algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo, ustedes lo van a leer y este material tiene. En todo proyecto, jóvenes, hemos señalado que los ingresos viene a ser quizás el elemento más importante o la variable más importante para los inversionistas. No tanto se fijan en sus costos, pero sí se fijan principalmente en los ingresos. Y aquí podemos diferenciar dos hechos en la práctica, y sería bueno que tomen nota, jóvenes. Ingresos, obviamente, por ventas, ¿no es cierto? No habrían ingresos si previamente no se ha producido algún bien. Entonces, los ingresos es producto de las ventas de dicho producto. Y aquí estamos haciendo referencia, jóvenes, a un concepto nuevo que se llama sin inflación. ¿Qué significará sin inflación? Ustedes muy bien conocen, jóvenes, que todas las economías en el mundo, como el nuestro, siempre van a sufrir procesos inflacionarios. ¿Qué significa eso?
que los precios de los productos van a tender a aumentar. Pero cuando aquí afirmamos sin inflación, querrá decir que los precios se mantienen constantes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de determinados ingresos, estamos hablando básicamente tanto del estado de pérdida y ganancias, o ganancias y pérdidas, y a su vez del flujo de caja efectivo, que también se conoce con ese nombre, o simplemente flujo de caja. ¿De acuerdo? Aquí hay unos ejemplos que considera el autor para fines de una mejor explicación. Yo, sin embargo, solo voy a hacer referencia, jóvenes, al concepto. O también podemos hacer referencia a los datos. Entonces, ¿cómo se determinan los ingresos sin inflación? Quiere decir que los precios son constantes. Y eso se aprecia justamente, jóvenes, acá. Los precios no se han modificado, ¿verdad? No se han modificado, se mantienen. Un segundito, de otro grupo me están esperando también. ¿Qué cosa? Un momentito. Ya, gracias. Entonces, jóvenes, ahí hay distintos niveles de producción. Fíjense, siempre va a crecer la producción. A eso llamamos factor de expansión. Debe crecer durante el horizonte de vida del proyecto, ¿verdad? Aquí tenemos 5 años. Son datos proyectados. Y se empieza a producir número de frascos de 500 gramos año tras año en forma creciente. Pero sin embargo los precios se mantienen constantes, es decir, no ha aumentado año tras año. Y por lo general los precios aumentan, jóvenes. En consecuencia, ¿qué son los frascos? Los frascos son las cantidades de producción, ¿no es cierto? Es como su nombre se dice, y ahí están los ingresos totales, que ustedes ya bien saben, multiplicado por el precio. Y tenemos estos datos. Total ingreso para cada año. Entonces, esa es la forma de determinar los ingresos sin inflación. Bueno, eso se puede aplicar también a un otro estado financiero, como se llama el balance general. Pero nosotros hoy vamos a obviar ese aspecto. ¿Sí? El balance general no vamos a tomar en cuenta. Determinación del estado de resultados, pro forma, tal como hemos señalado. Y aquí, jóvenes, y aquí vamos a ver el estado de resultados sin inflación, sin financiamiento y con producción constante. Estas son las variaciones que estoy introduciendo, jóvenes. Por favor, porque estos casos se pueden dar en la vida real. Sin inflación, sin financiamiento y con una producción constante. Lo cual facilitaría muchísimo el cálculo o los procedimientos de cálculo. En base a ese concepto, jóvenes, lo que se hace aquí, y es lo que voy a hacer luego un ejercicio muy básico, elemental, para construir, ¿no es cierto?, para construir el estado de pérdidas y ganancias. Y aquí podemos ver en forma gráfica, en una tabla, en forma objetiva diré, los ingresos, producto de un ejemplo probablemente de datos anteriores, los costos de producción, sí, ahí dice claramente, véase en la tabla, ahí está la referencia, jóvenes,
que tendrían que consultar en las notas: costo de administración, costo de ventas, la utilidad antes de impuestos, lo que se llama la utilidad bruta, impuestos en 47%, ese es variable, este es un ejemplo cualquiera. Utilidad de los impuestos significa la utilidad neta, se suma la depreciación y se determina el flujo neto de efectivo. Este es un ejemplito típico y básico, jóvenes. Y aquí podemos apreciar que el procedimiento, dado ninguna modificación, se repite esencialmente para los 5 años, del año 1 al año 5. Es decir, podemos hacer 5 columnas con los mismos datos. ¿Ya? No vamos a revisar los datos ni los cálculos, probablemente viene de tablas anteriores. Ustedes, si tienen el tiempo suficiente, tendrán que consultar, porque ahí dice, véase tal tabla, de ahí vienen los datos precedentes. ¿De acuerdo? Ese es un caso, jóvenes, donde efectivamente no hay mayores inconvenientes, porque estamos trabajando sin inflación, sin financiamiento, ¿no es cierto?, y con producción constante. Es decir, se produce un mismo nivel de producción. No hay crecimiento, ni tampoco hay decrecimiento. Pero se puede presentar también, jóvenes, otra situación distinta, como el que acá se cita: con inflación, sin financiamiento y con producción constante. ¿Qué es lo que ha variado? Ahora aumenta, ¿está mal esto? Ahora sí aumenta los precios, porque estamos hablando con inflación. En función de esa situación, jóvenes, se construye un nuevo estado de resultados. Y aquí lo tienen. Probablemente, ¿no es cierto?, con la misma información, simplemente ahora van a cambiar los precios. Desde ya, si ustedes comparan este cuadro con el anterior, no sé si me da la posibilidad de comparar, jóvenes, fíjense, debería de coincidir solo el año 0 en cuanto a su ingreso. En realidad, aquí hay un error. Tiene que ser el año 1, no el año 0, jóvenes. No hay estado de resultados para el año 0. Fíjense, hay un error. En cambio, en el flujo de caja aparece el año 0, pero no en el estado de resultados. A ver, pregunto, jóvenes, esto sí que les va a interesar. ¿Ustedes consiguieron o tienen a mano, o de mejor si es de forma digital, el libro de Paredes Zárate? Ramiro Paredes Zárate. Sí, ingeniero, lo tenemos. Sí, ingeniero. En físico, ¿no? No en digital, ¿no? Sí, yo lo tengo en físico, no sé, algunos compañeros. A ver si alguien tuviese en digital, es decir, sería bueno mostrarles así, de esta manera. De todos modos, yo recuerdo muy bien ese contenido. Si ustedes lo verifican en este momento, jóvenes, porque ese librito es muy didáctico, aunque un poquito desfasado en el tiempo, pero la estructura
y el procedimiento es absolutamente válido. Si ustedes se fijan, jóvenes, en ese libro, van a ver estado de resultados es a partir del año 1 en adelante, ¿verdad? ¿Alguien tiene a mano por ahí? Hola. Sí, ingeniero, es el año 1. Ya, y el estado de resultados, perdón, y el flujo de caja. Del año 0. Sí, instalación el año 0. Muy bien. Ahí está la diferencia, jóvenes. Y aquí en el libro hay un error, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí podemos confirmar, jóvenes, que acá tiene que ser a partir del año 1 en adelante. Y si ustedes verifican los ingresos, justamente ahí me di cuenta, jóvenes, si ustedes verifican los ingresos del primer año, 26.502, debe ser coincidente con este dato del primer año, justamente. Ay. Vamos a admitirlos a la gente que llega tarde. Bueno. Voy a volver a compartir. Ya. Entonces, este dato, jóvenes, 26.502, es el mismo que este dato, ¿verdad? Y en los 5 años se mantiene la misma cantidad en ingresos. En cambio, jóvenes, aquí en ingresos, cuando se modifican los precios, ¿verdad? Porque es con inflación, aquí ya vemos distintos ingresos, ¿verdad? En los 5 años. Y había que ver si los costos de producción también se van modificando. Obviamente. ¿Por qué se van a modificar los costos de producción, jóvenes? Porque las materias primas que se utilizan para producir también sufren un aumento en los precios. Entonces aquí pueden apreciar, esta es una parte práctica, por favor, se puede apreciar claramente cómo los datos con inflación son absolutamente diferentes en cada uno de los años. Costos de producción, costos de administración, costos en ventas, etcétera, etcétera. Y consiguientemente, el flujo neto efectivo o el flujo de caja para los 5 años
¿no? Ya tenemos distintos datos, ¿verdad? Esa es una diferencia importante, jóvenes, que ustedes tienen que identificar. Solo producto de la inflación, el cuadro de estado y pérdidas se ha modificado ostensiblemente. Y de ser así, obviamente se va a modificar el flujo de caja. Muy bien, continuamos. Hay otro comportamiento. Fíjense, aquí se modifican ya dos variables. Estado de resultados con inflación, con financiamiento, pero con producción constante. Los que han variado son la inflación y el financiamiento. En este segundo caso es con financiamiento, además de la inflación. Entonces ustedes van a poder ver dicho comportamiento, a ver si hay un gráfico o una tabla, ¿sí? Ahí tenemos, jóvenes, el comportamiento producto de ese hecho económico. Y aquí, jóvenes, si ustedes se van a dar cuenta, y esta es pregunta de examen, ¿no es cierto? Ya aparece lo que hemos recalcado muchas veces, cuando es con financiamiento, ya aparecen los costos financieros. En cambio, en los otros cuadros no hay costo financiero. ¿Se entiende, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Perfecto. Esa es la variación, jóvenes. Fíjense, la producción sigue siendo constante. No ha variado. Y obviamente, producto de esas dos modificaciones, en este cuadro particularmente del financiamiento, el flujo neto de efectivo y todos los otros datos empiezan a cambiar. Muy bien. Entonces estamos viendo distintos estados de resultados como consecuencia de ciertas hipótesis, ¿no? O no hipótesis, de ciertos supuestos. También se puede llamar hipótesis, pero se puede malentender. Mejor es decir, de ciertos supuestos. Muy bien, continuamos, jóvenes. Tasas de liquidez. Este es un concepto eminentemente técnico que la empresa debe preservar una liquidez, ya sea en su cuenta, bancos o en su caja chica, de modo tal que pueda tener la posibilidad de hacer uso de esos recursos sin mayores trámites. De eso se trata. Entonces aquí hay una aplicación técnica de la tasa de circulante y de la tasa rápida o prueba del ácido se llama. Y ahí están las aplicaciones de las fórmulas, tal como pueden apreciar, ¿no es cierto? En los dos casos, AC significa activo circulante, PC pasivo circulante. Entonces es una aplicación, sobre todo, para preservar el estado de liquidez que tenga la empresa, para poder atender, obviamente, sus requerimientos. De la misma forma, jóvenes, se habla también de unas tasas de solvencia o apalancamiento. Tasas de solvencia o apalancamiento. O también se llama tasa de deuda. Recuerden ustedes, en el libro de Paredes también hay lo que se llama el apalancamiento con respecto al financiamiento. Es decir, para saber si el apalancamiento es favorable al proyecto o no, hay que comparar la TIRF con el TIRE. Hay que comparar, voy a anotar acá, TIRF
versus TIRE. ¿Ya? Hay que comparar esto. Y ustedes versus, eso significa versus. Es decir, frente a la otra, al otro indicador. Tasa interna de retorno financiero y tasa interna de retorno económico. De eso se trata. Y el financiero, para que sea de apalancamiento favorable al proyecto, tiene que ser mayor a la TIRE. Si ustedes se fijan en el libro, por favor, tendría que aparecer este concepto. TIR mayor al TIRE, para saber que los recursos financiados para el proyecto se constituyen en un apalancamiento positivo. A ver si pueden fijarse en el libro, jóvenes. Alguien que tiene ahí a mano. Sí, ingeniero, está así. Se llama efecto palanca, se llama, ¿verdad? Efecto palanca. Lo contrario de esto, si el TIRE fuese mayor al TIR, ese financiamiento es negativo para el proyecto. ¿Sí? Entonces el efecto palanca sería negativo. En todo caso, hay que ver que el TIR sea mayor al TIRE. Eso implica que el proyecto tiene, o la actividad de la empresa prácticamente tiene, ¿no es cierto?, un efecto positivo para su proceso productivo y para su crecimiento. Es decir, jóvenes, que la carga del costo financiero no sea pesada para su flujo de caja del proyecto. Por favor, tomen nota, que el costo financiero no sea una carga pesada para el flujo de caja del proyecto. ¿Sí? Eso es importante. Entonces estamos hablando de un instrumento técnico como es el efecto palanca. Muy bien, voy a continuar. Ya va a ser las 10, como va el tiempo pasando tan rápido. Bueno, esto no interesa, cronograma hay una serie de preguntas. Si ustedes quieren, lo van mejor. Si lo revisan, jóvenes, por favor, tomen nota. Ahí estoy haciendo referencia a las preguntas de mayor importancia. ¿Sí? En cambio, el cronograma de inversiones, pueden leerlo, pero no tiene mayor significación en este momento. Pero sí, por ejemplo, fíjense esta pregunta, jóvenes. ¿Qué efectos tiene la estacionalidad en las ventas sobre la inversión en capital de trabajo? Bueno, esa respuesta lo va a encontrar en el curso del contenido del tema, o caso contrario, ya podemos definir, jóvenes, porque nosotros sabemos ya a qué nos referimos cuando hablamos del capital de trabajo. Inclusive sabemos, hemos aprendido en formulación de proyectos, cómo se calcula, ¿no es cierto?, por el desfase o tomando en cuenta el criterio contable. De igual manera, dice aquí una pregunta, justifique por qué debe considerarse el valor de salvamento en la evaluación de un proyecto. Absolutamente fácil de responder. Justifique por qué debe considerarse el valor de salvamento en la evaluación de un proyecto. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente, si son ingresos que el proyecto o la empresa recibe, ¿no es cierto?, al finalizar su ciclo de vida, obviamente los tiene que considerar, porque esos ingresos son absolutamente convenientes para el proyecto. Y ustedes saben que el valor de salvamento se toma en cuenta el último año, sumando el valor correspondiente al último valor del flujo de caja efectivo, ¿verdad? Muy bien, ahí están las preguntas, jóvenes. Ustedes van a responder en la medida que puedan.
Bueno, ahí está la evaluación económica, Van Tilf, eso es lo que quería recalcar, jóvenes, y esto ya hemos avanzado también, hemos calculado lo que es el valor presente, el valor futuro, etcétera, etcétera, es parte del examen. No voy a reiterar nuevamente, lo que faltó es hacer los cálculos correspondientes de la TIR, el BAN, beneficio-costo, etcétera, etcétera. Y la idea era que ustedes, y se los recomiendo, calculen los indicadores de evaluación con sus propios datos de cada proyecto. Y ahí vamos a ver si el proyecto que se ha formulado es o no es rentable. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora voy a ir a la parte práctica y voy a utilizar otra página. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, jóvenes, cómo construimos un cuadro del estado de ganancias y pérdidas, o pérdidas y ganancias, que es lo mismo, haciendo referencia a algunos datos. ¿Ya? Tomen nota, por favor. Entonces, nosotros vamos a anotar acá. Vamos a anotar aplicación práctica. Esto va a entrar al examen, obviamente. Escriban, jóvenes. Supóngase que un estudio de viabilidad económica, supóngase que en un estudio de viabilidad económica de un proyecto de inversión, se identifican las siguientes inversiones. Las siguientes inversiones. 1. Construcciones. Se ha utilizado recursos para construir. Construcción por dólares, 60,000. Estamos hablando de dólares, por favor. Dólares, 60,000. 2. Se ha comprado terrenos por un valor de 30,000 dólares. 3. El equipamiento alcanza, pueden poner igual si quieren ahí, alcanza a un monto de también 30,000 dólares. 4. El capital de trabajo es igual a 20,000 dólares. ¿De acuerdo? Muy bien, la pregunta. El periodo de evaluación es de 8 años. Coma. En los cuales el terreno mantendrá su valor. Porque el terreno podría sufrir un aumento en su costo, ¿verdad? Pero aquí estoy afirmando que el terreno mantiene su valor. Coma. La construcción se deprecia a razón del 3% anual. Y el equipamiento
al 10% anual. Punto aparte. En un nivel de operaciones normal, se proyectan ingresos por $80,000. Y los costos, sin incluir depreciación, en $42,000 anuales. Punto seguido. Si la tasa de impuestos es del 30%, elabore o construya el estado de ganancias y pérdidas, inciso A, e inciso B, el flujo de caja correspondiente. El flujo de caja correspondiente. Muy bien. Ahí está la pregunta, jóvenes. Vamos a resolver. Entonces, obviamente, yo podría haber preguntado, jóvenes, directamente elabore el flujo de caja. Y ustedes tienen que previamente elaborar el estado de ganancias y pérdidas. Entonces procedemos a la solución. Ya, yo tengo aquí anotado. Voy a borrar toda esa información. Y empezamos por la solución del problema. Solución. ¿Qué vamos a hacer primero, jóvenes? De acuerdo a los datos planteados, tenemos información sobre ingresos, ¿verdad? Tenemos información para construir, en realidad, los costos. Y es importante conocer la depreciación tanto de la construcción como del equipamiento o del equipo. Equipamiento significa hablar de equipo, maquinarias, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es obtener o calcular solución. Primero, debemos determinar, voy a anotar acá, determinar las depreciaciones. De cada uno de los activos, ¿verdad? Entonces, depreciaciones, pongámosle de los activos. ¿Se ve, jóvenes? Si están anotando, por favor. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? Agarramos los valores. Estoy haciendo depreciación, jóvenes, calculando la depreciación. Entonces, digo, la construcción es igual a ¿cuánto? Igual a 30,000, no, 60,000, ¿verdad? Anotamos los 60,000. Y se hace la depreciación de la construcción
a razón del 3%. Entonces multiplico por 0,3. Eso es igual a 1.800 anual. Ustedes colocan ahí al final anual. De la misma forma, para el equipo. Equipo en el sentido de maquinaria, no es un equipo de fútbol, ni mucho menos, ni Blooming, ni Oriente. No equivocarse. Entonces, el equipo tiene un costo ¿de cuánto? De 30,000. Anotamos ese valor, $30,000, multiplicamos por su respectiva tasa de depreciación. En este caso es 10%. Siempre hay que dividir entre 100. Igual a 3,000. ¿Verdad? Anual. Listo. Con esa información, jóvenes, ya podemos construir nuestro estado de pérdidas y ganancias, que es el inciso A. Absolutamente fácil, de acuerdo al planteamiento del problema. Obviamente, el problema se puede hacer mucho más complejo. Como que les voy a dar un ejercicio posteriormente, ¿ya? Para que practiquen. Muy bien. Debemos saber, jóvenes, que la depreciación tiene un efecto indirecto en los impuestos, ¿no? Desde ya, ese es un criterio técnico. Muy bien, voy a abordar, jóvenes, esto y voy a hacer un cuadrito. Anotaré, obviamente, diré estado de ganancias y pérdidas. Y voy a hacer un cuadrito con la siguiente información. ¿Ya? De esa manera. En la primera columna puedo hablar yo de periodos, o de conceptos, o de ítems. Puedo hablar de conceptos, jóvenes, más que periodo, pero es que puedo hacer un cuadrito doble entrada, ¿verdad? Podría ser, realmente no se hace doble entrada, pero el periodo sería, ¿no? El periodo, si yo pongo acá periodo, jóvenes, me estoy refiriendo de acuerdo al tiempo de evaluación. El proyecto tiene un horizonte de vida de 8 años. Entonces, de 1 hasta 8. Y aquí tendré los ingresos, que serían los conceptos, los costos. Aquí anotan completo siempre, jóvenes, ingresos, costos, y la depreciación. ¿Cuántos son los ingresos? El problema nos lo da. Es igual a 80,000 todos los años. No hay variación alguna. Los costos, ¿cómo los obtenemos? Los costos, jóvenes, son ¿cuáles serán los costos, jóvenes? A ver, ¿cuáles serán los costos? ¿De dónde salen los costos, jóvenes? A ver, vean. Lo dice el problema. Los costos sin incluir depreciación, por eso hemos sacado la depreciación, es igual a 42,000. Lo da el problema. Simplemente hay que anotar. Y la depreciación, la suma de ambas depreciaciones, jóvenes, si suman, sale 4,800. ¿Verdad? La suma de 1,800 más 3,000 son 4,800. Y tengo la primera parte.
puedo colocar acá base imponible o utilidad bruta, ¿no? Podría decir también utilidad antes de los impuestos. Voy a colocar utilidad bruta, jóvenes, porque ya sabemos que es antes de los impuestos, ¿verdad? En consecuencia, ¿cuánto va a ser esto? ¿Cómo encontramos la utilidad bruta? A ver. ¿A cuánto va a ser igual? Y luego aplicamos los impuestos. Y obtenemos la utilidad neta. A ver, ¿cuánto es la utilidad bruta antes de los impuestos? ¿Nadie? Yo no sé cómo irán a dar examen. 38.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se resta el ingreso menos el costo. Sí, pero además hay que incluir el otro valor, la depreciación más. ¿Dónde incide eso? ¿Ah? ¿Incluimos o no incluimos? Se incluye, jóvenes, la depreciación a los costos. Por tanto, primero hay que hacer la suma y luego hay que restar de los ingresos y ese valor es 33.200. Esa es la utilidad antes de los impuestos, o lo que se conoce también como utilidad bruta, ¿verdad? Así está expresado en el libro de Paredes. Luego sacamos los impuestos. Los impuestos dice que son el 30%, ¿verdad? El 30%. Ese 30%, ¿sobre cuánto? De los 33.200. Por tanto, los impuestos son igual a 9.960. Entonces, aquí nuevamente restamos, ¿no es cierto?, los impuestos de la utilidad bruta y tendremos la utilidad neta, jóvenes, igual a ¿cuánto? A ver, hagan la diferencia. 33.200 menos 9.960. ¿Sale? 23.240. Muy bien. Esa es nuestra utilidad neta durante los 8 años. Sencillo, ¿verdad? Estaba sumando también. Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora construimos nuestro flujo de caja. A ver, manos a la obra. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a borrar todo esto. Imagino que han anotado. Y pondré, jóvenes, acá, flujo de caja. ¿De acuerdo? Y voy a anotar, o hacer un cuadrito,
correspondiente, donde tendré el periodo, el año 0, y luego tendré el año 1 a 7, porque necesito incluir el valor de salvamento en el último año, y aquí pongo año 8. Esto será el periodo, como el caso anterior, y aquí tengo el año 0. Y empiezo como el caso anterior. Ingresos, el año 0 no hay nada, porque no está operando la empresa. En cambio, los ingresos durante el año 1 hasta el año 7, tal como nos da el problema, son 80,000. ¿Verdad? Y obviamente el año 8 también son los 80,000. Aquí no hay ninguna variación. Ahora, jóvenes, tengo que preguntarme lo siguiente en el ejercicio anterior. Tal como indiqué en la parte teórica, tengo que incluir a estos ingresos el valor de salvamento de las construcciones, de los equipos, el capital de trabajo también se incluye, y también el terreno. ¿Verdad? Entonces, vamos por el valor de salvamento, o lo que también se llama valor residual. Por ejemplo, para los equipos jóvenes, a ver, ¿a qué es igual el valor de salvamento o el valor residual? Tomen nota. Es igual, el valor residual es igual al valor del activo, lo que llamábamos antes valor inicial, menos la depreciación acumulada. Eso será en el caso... Ingeniero, disculpe, ¿lo puede repetir? Sí, el valor residual es igual al valor inicial activo menos la depreciación acumulada. Gracias. Ya, en el equipo, por ejemplo, ¿cuánto es, jóvenes? Si ponemos aquí nosotros valor de salvamento o valor residual de los equipos, ¿cómo sería? A ver, ¿cuál sería el monto? El monto sería lo que nos cueste, lo que nos haya costado todo el equipamiento, menos la depreciación que usted ya nos la había dado, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto sería? No puedo anotar la parte del valor de los equipos, ingeniero. Anoté lo otro. A ver, ¿quién tiene anotado, por favor? ¿Cuánto es? ¿El 10%? 10%. ¿10% de qué, pues? ¿Qué acabo de decirles, jóvenes? Valor residual, valor de salvamento es igual al valor inicial del activo. Estamos hablando de los equipos. ¿El equipo cuánto cuesta? $30,000. Su depreciación, ¿cuánto fue? 3,000. Si es acumulada, es durante los 8 años. A ver, voy a anotar acá, jóvenes, pero se me va a borrar. A ver, no importa. A ver, voy a decir valor residual o valor de salvamento va a ser igual.
hacia abajo voy a hacer 30.000, ¿verdad? Este es un cálculo adicional, por favor. Menos ¿cuánto? El valor del activo es 30.000, estoy hablando de los equipos. Menos, ¿cuánto fue su depreciación, jóvenes? De los equipos. 3.000. 3.000. Esos 3.000 multiplicamos por 8, por eso se llama acumulada. Igual, ¿cuánto será? 8 por 3, 24, 24.000 menos 30.000 sería 6.000. Por tanto, el valor de salvamento del equipo aquí sería 6.000, jóvenes. Y vuelvo todo esto. ¿Está bien? Sí. Bueno, de la misma forma continúen con el valor de salvamento de la construcción, digamos. O valor, se ha volado ya. Pueden colocar acá valor residual. En este caso, construcción. ¿Cuánto será? Después, valor residual del capital de trabajo. 45.600. Valor correcto. ¿Cómo lo obtuvo? Multipliqué la depreciación anual por 0, por los años, que son 8, y el resultado se lo resté al valor inicial. Ya. Perfecto. Ya. Muy bien. Correcto, jóvenes. Luego, el valor residual del capital de trabajo, ¿cuánto va a ser? ¿Qué hay que hacer con el capital de trabajo? ¿Habrá que hacer algún cálculo? Ninguno. Se recupera el monto total, que son de 20.000. ¿Nos faltaría qué, jóvenes? ¿De qué más nos falta? El terreno. Del terreno. Anotamos terreno. Año 0 no hay nada. Del 1 al 7 tampoco. Y el terreno, ¿cuánto tiene? ¿Qué costo tiene? Anotamos, porque no se deprecia. 30.000. 30.000. Anotamos los 30.000. Muy bien, si queremos hacemos una rayita ahí. Y aquí tomamos los... Generalmente no se hacen las rayitas. Si quieren hacen así, no quieren, no hacen. Para diferenciar estoy haciendo yo. Los egresos o los costos. La inversión. Tiene que aparecer la inversión en el año 0. Los costos. Entonces acá, jóvenes, los egresos se restan, ¿verdad? Entonces, costos. Y luego serán los impuestos. Y tendremos el flujo de caja económico. La inversión no es otra cosa que la suma, jóvenes, de todos los datos que tenemos. ¿A cuánto asciende? Esa sería la inversión total, ¿verdad? A ver, sumen construcciones, equipo, capital de trabajo. ¿Cuánto sale todo eso? Terrenos. ¿Ya? ¿Sumaron? 140.000. Ya, de una vez, joven, estamos perdiendo el tiempo mucho. Ya 140.000. Ahí va.
Como que 180.000. Costos. No hay nada en el año 0, ni tampoco impuestos. En cambio, del año 1 al año 7, tenemos los costos. ¿Cuánto eran los costos? Ya tenemos ese dato en el cuadro de ganancias y pérdidas. ¿Cuánto es? $42,000, ingeniero. Ya, anotamos. 42.000. Perdón, en costos. Estamos anotando mal. En costos. Aquí, en costos. 42.000. Ya, y los impuestos también calculamos, ¿se acuerdan? $9,960. 9.960. Listo. No acontece ninguna variación, no hay nada que hacer, se mantienen los mismos datos en el año 8. 42.000 y 9.960. Listo, jóvenes. Entonces, esto siempre se pone entre paréntesis, que significa una inversión, es negativo, $140.000 se ha invertido. Los ingresos, el flujo caja, diré, económico para del año 1 al año 7, hay que hacer la suma de estos costos impuestos y de estar de los 80.000, ¿cuánto nos da, jóvenes? Repito, hay que sumar los 42.000 más 9.960 y luego restar toda esa cantidad de los ingresos. $28.040 salía. Ya, anotamos. Muy bien, esos son los ingresos del flujo de caja económico del año 1 al año 7. Y el año 8 seguramente va a ser mucho mayor, porque aquí hemos introducido estos valores. El valor de salvamento o el valor residual. Hay que sumar nuevamente estos valores de los egresos y luego restar del total. Bueno, esto suma a lo anterior, ¿no? Por favor, suma a lo anterior. Porque son ingresos para el proyecto. A mí me sale 129.640. Anotamos. Ya ustedes lo verifican. Muy bien. Esa es la forma, jóvenes, de construir un flujo de caja económico. Ahora acá ustedes van a aplicar indicadores. El BAN y la TIR. Ahí tenemos los flujos, ahí tenemos la inversión y obviamente hay que darnos un valor al BAN, ¿no es cierto? Que podría ser, qué sé yo, el costo de oportunidad del dinero. Podemos tomar, qué sé yo, el 10%, o el 8%, o el 12%, y trabajamos. Mejor si lo hacen con el 10%. Muy bien, jóvenes. Voy a darles, ¿qué hora es? Un ejercicio, 22:30, un ejercicio para que ustedes practiquen. ¿De acuerdo? Muy bien, anoten, jóvenes.
Un proyecto en el sector industrial presenta las siguientes inversiones. Voy a volar. Estos serían los datos, ¿verdad? Maquinaria y equipo igual a $30,000. Capital de trabajo igual a 15,000. Gastos preoperativos si quieren una rayita, gastos preoperativos igual a 8,500. Estos gastos preoperativos es el alquiler por $2,000 y otros por 6,500. Esta suma es esto, ¿verdad? Muy bien. Lo demás, escriben, jóvenes. Se estiman ingresos por $216,000 anuales. ¿200 cuánto, ingeniero? ¿200 cuánto, ingeniero? $216,000 anuales. Estos son los ingresos. Y se incrementan a una tasa del 5%. Se incrementan a una tasa del 5% anual. Tomen nota de ese criterio, este es incremento. Coma. El local será alquilado a $2,000 mensuales. $2,000 mensuales. Coma. Además, otros costos fijos alcanzan a $60,000. A $60,000, sin considerar la depreciación. Sin considerar la depreciación.
punto y coma. El costo variable es de $120,000. El costo variable es de $120,000 y se espera que se incremente, tomen nota ahí, subrayado, se incremente al mismo nivel de las ventas. Al mismo nivel de las ventas. Entonces será del 5%, ¿no? Tome nota de eso. Punto seguido. Si la maquinaria y el equipo se deprecia al 20% anual, y el horizonte de planeación es de 5 años, Ingeniero, ¿y el horizonte dijo? sí, el horizonte de planeación, estoy refiriendo al horizonte de vida del proyecto, también se llama así, es de 5 años. Punto seguido. Construya el flujo de caja correspondiente. Construya el flujo de caja correspondiente. Punto seguido. Considere un impuesto a la renta del 30%. Considere un impuesto a la renta del 30%. Punto aparte, jóvenes. Hasta acá. Tal como les dije, previamente tienen que elaborar el estado de ganancias y pérdidas, ¿verdad? Harán inicialmente la depreciación, y luego construyen su flujo de caja y van a calcular además los indicadores del BAN y la TIR al 12%, con una tasa de oportunidad del 12%. Muy bien, jóvenes. Este segundo ejercicio es un trabajo práctico, personal, que yo voy a preguntar todo el procedimiento que han realizado. Más que entregar, voy a preguntar, o ustedes me explican todo el procedimiento que han realizado, tal como hemos resuelto el caso anterior, a más de indicarme las cifras o los datos, me indicarán ustedes cómo se hace o cómo se construye tanto el estado de ganancias y pérdidas como el flujo de caja y cómo se aplican los indicadores. Y además me van a interpretar los indicadores antes señalados, ¿sí? Indicadores. En este caso estamos hablando, son indicadores de evaluación, estamos hablando del BAN y de la TIR, y van a trabajar con una tasa de oportunidad
del 12%. Muy bien, jóvenes, hasta acá nuestro examen. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Los impuestos a la renta, ese de 12%, ¿sería No, para sacar la utilidad neta? claro, claro. Ah, ya. He Gracias. dicho 12%, no recuerdo qué cantidad he dicho, jóvenes. 30% dijo. 30%, perdón. Ya. Muy bien. Ya no van a exponer sus proyectos, ya es tarde, parece que es medianoche. No tanto, ¿no? Muy bien. Ingeniero, Sí, ingeniero, buenas noches. Le habla Alison Cardoso. Quería preguntarle si, por favor, podríamos posponer el examen del sábado para el día jueves, por el no, tema de que esta semanita no, niña. hemos tenido hartas exposiciones, trabajos de investigación y más lo que tenemos que practicar todavía. Por favor, si podríamos posponerlo solo por esta vez, porque para que podamos dar un buen examen y podamos estudiar, no sé si mis compañeros están de acuerdo, por favor. Sí, ya hemos postergado, era para hoy. Por favor. No, jóvenes, el examen es oral. Y va a ser al azar, depende de la suerte. No creo que terminemos, son hartos ustedes. El sábado empezamos, no creo que terminemos, me canso en tomar. Más bien, a ver quiénes tienen suerte de ser llamados el sábado y quiénes no, porque vamos a continuar el siguiente martes. ¿Verdad? Ingeniero, ¿y cuándo presentaríamos los proyectos entonces? No, ya eso pues se han demorado, va a tener que ser después, primero el examen, jóvenes. Primero el examen. Si no, el tiempo nos pisa, jóvenes. Inclusive muchos ni siquiera han informado sobre el ajuste de su cuadro de pérdidas y ganancias, el estado de resultados. Y deberían de haberlo hecho cuánto, ¿verdad? Ingeniero, ¿podría ser una posibilidad de tomarlo lunes en algún horario? Para que tengamos un poco de tiempo de repasar todo esto que vimos en esta clase. Pero tienen tiempo, mañana es feriado, jóvenes, mañana yo voy a seguir trabajando inclusive, debo tomar exámenes también. Ustedes trabajan todo el día mañana. ¿Qué hemos incluido más que el problema? Lo demás ya debían haber estudiado. Y ustedes me lo han pedido un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Ahí está el ejercicio de aplicación. O si no, el mismo martes, ingeniero, podría ser, porque como si lo vamos a dar la segunda parte del martes, podríamos empezar el martes y el jueves. Y una semana perdida. Martes y jueves podría ser. Pero por eso le estoy diciendo una semana perdida solo en exámenes. Pero nuestras clases son sábado y jueves. ¿Ves? Ni siquiera el martes, entonces vamos a perder jueves y sábado. Pero podríamos darlo martes y jueves. Sí habría esa posibilidad. Sí, ingeniero. No perderíamos la clase del sábado. Sí, ingeniero, por favor. No, jóvenes. Difícil. Y ya fijamos con anterioridad, pues, no va a desfasar el tiempo, ¿o no creen? Ingeniero, ¿podríamos avanzar ya el otro tema el sábado? Es que sé que hartos compañeros han tenido exámenes esta semana y han estado haciendo su la siguiente igual van a tener examen, igual, joven. Ingeniero, por favor, es que así nos vamos a preparar y podemos dar un buen examen todos, yo creo, ¿no? Si nos puede dar, por favor, ese tiempito. No, empezamos el sábado, jóvenes, y seguramente van a quedar para el día martes, varios, o jueves, sin duda. Jueves, ingeniero. No voy a acabar el sábado, es difícil, ¿no?
Claro, ingeniero, o sea, le entendemos, pero, o sea, los que den el sábado, digamos, al azar, no van a darlo muy bien el examen porque no van a poder practicar y tampoco por el tema de que han dado varios exámenes, no han podido estudiar el tema completo. Pero hablemos por nosotros, pues no por los demás. ¿Ah? Está usted hablando por terceras personas y no por usted. Diga, yo no he estudiado porque estaba en exámenes, yo quisiera que se postergue el examen, pero no hable por los demás. Yo también quisiera que se postergue. O es su representante. Yo igual, ingeniero, la verdad no puedo estudiar. Ingeniero, por Yo favor. igual, ingeniero, quisiera que se postergue porque si no, no voy a poder estudiar bien. Como le digo, podremos hacer martes y jueves, por más que el martes no es horario de clases, pero si usted planea tomarlo un martes, así no perdemos la clase del sábado, como dijo mi compañera. Bueno, entonces el sábado van a presentar sus informes, el martes a las 8:30 el examen y el jueves más terminamos, joven. Eso es Muchas gracias, ingeniero, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, gracias. Gracias, ingeniero, se lo agradecemos todos los compañeros. Muy bien, hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches.